Quentin, me indicas si gustas, no sé si arrancamos, acá tomando en cuenta los que ya se conectaron puntualmente. Igualmente vamos a tener la grabación disponible en YouTube y en las redes sociales de la Cámara, pues por cualquier cosa las personas que vayan ingresando. Igualmente, antes de ya arrancar, recordarles que si gustan compartir el enlace con más personas que tal vez no tuvieran chance de inscribirse, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Bueno, ahora sí para arrancar, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Natalia Chacón, directora de la Cámara Forestal de Costa Rica, y es un gusto que puedan acompañarnos la tarde de hoy y ser parte también de esta serie de charlas que nos brinda Rotoblas. Ya como mencioné anteriormente, en nuestras redes sociales pueden ubicar las otras dos charlas que hemos brindado sobre estas temáticas y los insumos para la construcción que brinda Rotoblas también. Este, Hoy vamos a presentar esta tercera charla que precisamente nos va a hablar acerca de herramientas industriales para madera. De nuevo, agradecemos al equipo de Rotoblas por este espacio y por brindarnos las sinergias y los conocimientos también para ir abordando de una manera más integral también todos los conceptos del uso de la madera. También vamos a brindarles un par de indicaciones, mantener el micrófono apagado. Al final de la sesión vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces ahí pueden ustedes ya sea ir colocando sus consultas a través del chat o al final, pues también vamos a permitir la apertura del micrófono para que ustedes puedan también interactuar con el panelista. Sin más, le voy a dar la palabra a nuestro panelista invitado del día de hoy, quien es Quentin Rouberou. Él es ingeniero civil en madera de la Universidad de Berna, Suiza. También ha realizado estudios profesionales en carpintería y molería en Francia y también nos provee de asesoramiento en 5 líneas de productos rotuladas para la zona de Latinoamérica. Así que adelante, bienvenido a este espacio. Natalia, muchas gracias por la invitación, por la introducción. Muchas gracias a la Cámara por ofrecer este espacio para que podamos hablar un poquito de nuestra tecnología y de lo que hacemos nosotros. Eh, Como lo dijo Natalia, esta presentación está seguida por dos presentaciones anteriores que tuvieron lugar igual de forma virtual. Están en el canal de YouTube, si no me equivoco. Así que quizás hay información que se va a traslapar un poquito o que va a ser complementaria eh, respecto a esta presentación anterior. Le, Le voy a hablar un poquito de la empresa Rotoblas, por la cual yo trabajo. Mi nombre es Quentin. Ahí está. Yo soy consultor técnico para la zona latinoamericana de Rotoblas. Estoy ubicado en el sur de Chile, pero trabajo desde México hasta Argentina. Y por los 4 últimos años yo trabajaba en la parte comercial de Rotoblas y ahora me dedico más a la parte técnica de esta misma empresa. Antes de eso yo vivía en Europa y ahí estudié la madera y la ingeniería de la madera. Está un poquito más desarrollado y ahora encantado de compartir conocimiento con ustedes. Hoy día les quiero hablar un poquito. Parece que no se tomó el índice viene más abajo de la presentación anterior. Les presento un poquito de la empresa Rotoblas, una presentación un poquito corporativa respecto a nuestra empresa y lo que hacemos nosotros. Es una empresa norte de Italia, de la zona alpina, donde nosotros desarrollamos soluciones y accesorios para la construcción en madera. Cada uno de estos puntos rojos que ven aquí en el mapa son bodegas que tenemos en todo el mundo. Y con este mapa pueden ver que tenemos eh, presencia en diferentes mercados y en diferentes zonas climáticas y en diferentes zonas económicas. Y todo eso, el denominador común de todo esto, estos lugares es la construcción en madera. Entonces, ahí ofrecemos estas soluciones que les voy a detallar un poquito más adelante. Em, en Costa Rica tenemos José, quien me está ayudando en el país. Y sí, ahí ven que estamos en plena expansión. Plena expansión igual se ve con los años. La empresa tiene un poquito más de 30 años y hemos ido creciendo las líneas de productos, tipos de productos que vendemos y también las gamas en cada una de estas líneas. Y hoy día contamos ahí con más de 500 personas, que creo que en cifra hay que actualizarlo, eh, pero estamos en un crecimiento bastante fuerte como la construcción en madera.
Aquí ven una imagen del almacén central que tenemos en Italia, donde todos los productos pasan por este almacén y de ahí los despachamos para el resto del mundo. Nosotros no somos una empresa que externaliza toda su producción. Toda la mercadería pasa por Italia y está sometida a un control de calidad, a una revisión, y después está despachada en el resto del mundo. Ahí ven un poquito las cantidades de envíos que hacemos cada día y los productos que contamos. ¿Qué tipo de proyectos se pueden hacer con nuestros productos? Esta lámina ahí lo responde, donde ven el fuerte de nuestro negocio, que es la construcción en mass timber. El mass timber es la alianza del CLT, la madera contralaminada, y la madera laminada. Los dos forman el mass timber, que se podría traducir con madera maciza, pero es una madera con bastante ingeniería y que permite hacer este tipo de construcción que vemos aquí en la izquierda. eh, Construcciones de altura en este mismo sistema constructivo de mass timber. Obviamente hay obras un poquito más comunes como las techumbres que pueden utilizar madera lámina, como lo veamos en el ejemplo, cual es bastante común ya en Latinoamérica. Hay muchos ejemplos de madera lámina, o también obras públicas, como veamos estadios en el espacio, donde podemos aprovechar las bondades de la madera. Otro tipo de proyectos que se pueden realizar son las estructuras en entramado ligero. Eso es el sistema mucho más común, mucho más popular, mucho más fácil de trabajar, que tiene mucho menos tecnología. Y ahí nosotros tenemos una gran cantidad de productos que se adecuan para el sistema constructivo, tanto en la fijación, que la impermeabilización, que la acústica y la ceramiento. También las estructuras en exterior, que son la terraza y pérgola, donde tenemos un requisito superior que viene a agregarse, donde tenemos la exposición a los agentes atmosféricos con riesgos de corrosión, sobre todo en zona costera, zona caribeña, donde la corrosión salina es mucho más intensa que en los océanos. Em, y tenemos también una restricción estética, donde es importante que tengamos cierta eh, homogeneidad de las uniones y que no haya visibilidad de los conectores. Entonces, estos dos requisitos que se vienen a sumar a la resistencia mecánica y a la durabilidad vienen a ser resueltos por nuestros productos. Y ahí ven la división un poquito de nuestros productos, que se divide en 5 líneas de productos, con la parte de fijación, de impermeabilización, con membranas y cintas, y acústica. Entonces, estas dos gamas de productos hemos tratado en la última charla, y la parte de fijación ha sido tratada en la penúltima eh, charla que hizo mi compañero David González, de Colombia. Un saludo si me está mirando. Hoy día vamos a hablar de herramientas y máquinas, la quinta línea de productos que tenemos, y la última, pero no es la menos interesante. Van a ver que hay muchas, eh, muchas opciones y muchos campos bien amplios de soluciones que podemos ofrecer. Además de productos, a nosotros nos importa mucho el servicio que ofrecemos a nuestros clientes y a nuestro entorno laboral, digamos, eh, como este tipo de charla que estamos haciendo en este momento. Sería un asesoramiento técnico que hacemos completamente libre de costo. Estamos siempre disponibles, incluso si es para un proyecto, digamos, a una escala mucho menor. Todos nuestros vendedores en toda Latinoamérica están disponibles para atenderles y darle un asesoramiento técnico. Estamos organizando de forma continua cursos que llamamos nosotros Roto School, un departamento dentro de la empresa que se dedica a hacer formaciones. Y aprovecho para comentarles que tenemos un curso que va a tener lugar en invierno y se va a repetir en verano, que es un curso intensivo de ingeniería en madera. Y pueden ver más información en la página nuestra. Documentación técnica, también hay mucha información que está publicada en la página,
donde tenemos certificaciones de nuestros productos y siempre estamos haciendo campañas para averiguar mejor el comportamiento de nuestro producto en las situaciones más exigentes, para tener un mejor conocimiento. Y finalmente, herramientas, lo que pueden descargar en la web, tenemos un software de cálculo completamente gratuito que se llama My Project, que permite de calcular uniones en madera bajo cierto módulo y pueden empezar a modular y a diseñar con la normativa europea. Tenemos toda la biblioteca en BIM y CAD para la gente que trabaja excepto software que que son compatibles con BIM, como Revit. Tenemos la biblioteca en formato RFA que pueden descargar. Hoy día, lo que nos convoca son las herramientas. Es básicamente este catálogo que ven aquí a la derecha de mi pantalla. Este catálogo está disponible en la web, lo pueden descargar de forma completamente gratuita. Lo que tengo aquí, no sé si se ve, no, es este catálogo que hace unas 230 páginas. Si se acercan de José, que está en Costa Rica para ustedes, pueden conseguirse una copia en físico de forma gratuita, no hay ningún problema. Vamos a hablar un poquito de dos capítulos principales. El primero, que es bastante importante, es el izaje, que lo llamamos en Chile, el izaje de los elementos en madera, el transporte o el levantamiento. Digamos que hay varias soluciones como resolver izaje de elementos en madera o de estructuras prefabricadas en madera. Vamos a ver cuáles opciones tenemos. Y después les voy a presentar de forma un poquito más rápida algunas herramientas que son populares en obra en madera, o herramientas que vendemos nosotros de forma directa. Las estructuras en CLT o en mass timber en general están compuestas por elementos que pueden ser de un tamaño bastante importante y eso es lo que nos hace ganar bastante tiempo al momento del montaje. Nos permite también prefabricar todos estos elementos en un taller. Como lo ven aquí, pueden llegar a medir hasta 12 metros, pero puede ser más incluso. Eh, Siempre la restricción de logística va a ser lo que limita el tamaño del elemento que podemos transportar. Entonces, tenemos que tener alguna forma de mover estos elementos. Además que no se mueven solamente para el montaje, pero ven que desde la producción, cuando salen de la planta, salen estos paneles, cada uno tiene su código de identificación, su ubicación exacta en la obra, y después hay una primera etapa donde hay que cargarlo en el camión. A veces las empresas, la mayoría de las veces las empresas tienen un puente grúa que permite hacer estas funciones, pero sin embargo necesitamos tomar el panel, necesitamos sujetarlo. Y hay varias opciones de cómo hacerlo. Eso es lo que vamos a ver adelante. Después, en la obra, ahí rara vez disponemos de un puente grúa. Entonces, ahí sí la importancia de tener un sistema de izaje rápido y cómodo es muy importante. Realmente tenemos la instalación, donde los paneles ahí son pendientes. Entonces, tenemos que considerar cierta geometría o cierta posición del panel en el espacio y que este sistema de izaje nos permita hacerlo de forma segura. El montaje en losa también para un forjado ser considerado y permitir eh, tomar elementos bastante grandes, cubren importante. Y finalmente en paredes o a veces incluso están almacenados los paneles porque el camión tiene que estar liberado, entonces tenemos que hacer una descarga rápida para que el camión pueda ser desocupado. Ahí ven un poquito un ejemplo de una estructura en CLT de cómo se viene a montar el forjado, la losa, desde arriba. Entonces la importancia de tener un sistema de mensaje que no venga a ser un tope entre los paneles. Necesitamos trabajar solamente en la superficie visible, digamos, del panel, sin poner, por ejemplo, un sistema que viene a abrazar el panel, porque tendremos un problema cuando vamos a colocar el panel siguiente. Entonces ahí veamos que tenemos bastante restricción en cuanto al sistema que podemos hacer. En Costa Rica hay ejemplos de donde se utilizaron sistema de izaje para madera laminada. Aquí es el Hotel W, que se hizo
una empresa chilena que fabricó la madera laminada, y ahí pueden entender que para levantar estos elementos es importante tener un sistema de izaje asegurado. El primer sistema, quizá el más antiguo que se ha utilizado, son slingas o correas, se llaman en España. Estas correas tienen mucha ventaja y son bastante versátiles en cuanto a posición y calidad, pero tienen muchas limitaciones. Aquí veamos cómo podemos agarrar un panel, ahí lo vemos en esta forma, donde la slinga pasa por debajo, y lo que yo les explicaba delante, donde a veces necesitamos ligar a tope contra otro elemento, y tener un sistema así nos limita. También hay una problemática del posicionamiento, donde tenemos que equilibrar esta carga dependiendo del centro de gravedad. No tenemos la posibilidad de inclinar esta carga. Tenemos que siempre llegar con cierto nivel. Hay algunas opciones de hacer agujeros en la estructura, donde vamos a poder aprovechar de estos agujeros para pasar una slinga. Fue un sistema que es bastante interesante por su bajo costo. El otro problema que tenemos al utilizar este tipo de sistema es que la slinga, al concentrar la carga en estos puntos muy reducidos, tenemos una deformación que se va a hacer en la madera. La madera se va a dañar o va a tener una marca. Y si la correa empieza a arrastrarse, vamos a tener una marca de esta cinta, porque suelen ser bastante sucias al ser reutilizadas varias veces. Entonces, varias limitantes, pero igual tenemos un interés económico que está bastante interesante en esta producto. Aquí vemos una de las correas, la correa más económica que vendemos nosotros, que se llama MANT. Es una correa desechable que se puede instalar desde la fábrica, incluso lo ven en tabique, llamado ligero, donde la slinga viene ya incorporada entre el OSD y los montantes y la solera. Una vez llegando a la obra, esta cinta se puede o incluso se debe cortar. Cortar la cinta para evitar que se reutilice y correr un peligro, ya que son cintas desechables. Están diseñadas para dar por un solo ciclo. Ahí ven otros ejemplos de la aplicación de cinta. La gracia es que, como trabajamos con un modelo numérico en la planta, donde se fabrican estos paneles, podemos saber, gracias al software, el punto de gravedad del panel. En este caso es un panel monolítico, pero sí, lo vamos a ver más adelante, pero si por ejemplo tenemos un vano de puerta, ahí vamos a tener el centro de gravedad que se va a correr un poquito más hacia la izquierda. O sea, el software nos puede decir que la perforación debe ser en este punto, y vamos a poder levantar el panel con solamente un punto desde la ubicación. Después, si pasamos al segundo nivel de correa que tenemos, producto que se llama Viper. Ahí son correas reutilizables que vienen en varios formatos y de varios colores por varias cargas. Ahí tenemos una solución un poquito más robusta, eh, reutilizable y con varias formas de instalaciones. Ahí la carga admisible va a depender de la instalación de la misma correa. Ahí sí, solución un poquito más duradera. Una solución un poquito híbrida, donde tenemos la gracia de una cinta que es liviana y de una barra roscada que viene a atravesar la parte de la estructura, y ahí aprovechamos de los dos materiales, ya que al hacer una perforación dentro de la solera de este elemento, podemos pasar esta barrilla, esta traba, y nos permite después levantar el elemento. Una capacidad de hasta 500 kilos, eh, lo cual es bastante interesante por un elemento que sigue siendo económico. Y la gracia también es que es reutilizable. Ahí ven algunos ejemplos de lo que yo les comentaba a la derecha, donde tenemos este vano de puerta, y el software ya nos ubicó los, eh, los lugares de perforación en relación a la densidad de los materiales y el relleno, y seguramente la ubicación de los pies derechos también, para tener una cierta continuidad.
Pueden ver aquí también cómo se entra y cómo se saca este pasador. Y ven que posee dos cuerdas, entonces se puede jugar con las cuerdas para permitir la extracción de la barrilla y poder utilizar finalmente un nuevo producto ahí que aprovecho para compartirles, que se llama Raptor. Todavía no salió al mercado, pero está por salir, está por ser certificado, y es un producto que permite levantar paneles de CLT o de madera laminada, pero incluso tabiques. Y eso es una gran ventaja porque los tornillos que se colocan ahí pueden ser de un tamaño bastante reducido. Y al ser de tamaño reducido no necesitamos una gran cantidad de madera por debajo para recibir este tornillo. Entonces, ahí este producto también va a ser bastante interesante. Ahí le voy a explicar un poquito más en detalle el producto que más, más popular para el lisaje de elementos en mass timber, que se llama WASP, por la avispa en español. Eh, es un producto que trabaja con un gancho de acero galvanizado, que ven aquí en la parte central, y con un tornillo que se va a fijar en la parte de madera. Hay diferentes tipos de tornillos que se pueden utilizar, diferentes longitudes, pero sí o sí debe ser de cierto diámetro, debe ser de nuestra fabricación. La gracia de este sistema es que colocar el tornillo es un muy corto y de ahí podemos aprovechar al 100% de la capacidad. No necesitamos acomodar la carga o no hay un riesgo que con la correa se salga, paramos con la slinga. Ahí tenemos un sistema que es muy seguro, muy rápido. Y además contamos con una carga admisible bastante elevada, 1300 kilos por gancho. Es una solución bastante interesante. El WASP se puede colocar de varias formas. Como ven aquí, el tornillo puede estar ubicado tanto en su ángulo que en su profundidad, de varias formas. La forma ideal, obviamente, es la forma inclinada, como la tenemos aquí, donde el tornillo va a estar en la misma dirección que la cadena. Y eso nos permite descargar axialmente el tornillo. Pero las otras opciones también son posibles. Incluso se puede dejar rebajado, ahí con un pesado un poco más grande, para que el tornillo quede debajo de la superficie y no moleste. Cuando vamos a empilar una pieza encima o cuando los maestros van a caminar, por ejemplo, ahí tener eso por debajo puede ser igual una ventaja. Algunos ejemplos de las aplicaciones del WASP, donde se puede resolver la mayoría de los requisitos que les mostré delante, de descargar el camión, poner con cierto ángulo el elemento o almacenar los productos. Ahí vemos que el WASP nos permite hacer eso. Lo importante va a ser la distribución de las cargas, donde si tenemos un cierto ángulo y tenemos eh, cambio en el ángulo que se va a aplicar en el tornillo, ahí tenemos que considerar eso en cálculo de nuestro sistema de izaje. Ven aquí un detalle, quizás algunos lo notaron, que este sistema de izaje tiene un dispositivo para equilibrar las fuerzas, para repartir las fuerzas entre los cuatro puntos de forma igual. Y eso es un punto bastante importante en este caso, que hay que asegurar de la estabilidad estática del sistema de izaje. En esta imagen, yo creo que pueden entender que al colocar los cuatro puntos, ya que contamos con cadenas que son rígidas, es muy difícil controlar que las cuatro cadenas se reparten el peso del panel de forma igual. Es muy difícil hacerlo en esta configuración. Y por eso, en este caso, se considera que el sistema está estático, o sea, está determinado estáticamente. Eh, y significa que vamos a calcular de forma conservadora que solamente dos ganchos van a recibir cada uno la mitad del peso. No lo vamos a dividir por cuatro, pero solamente por dos. Entonces tenemos que mayorar la resistencia de nuestro sistema.
Aquí ven algunas soluciones de cómo evitar este problema de inestabilidad, donde tenemos este dispositivo que ven aquí, que permite de repartir los esfuerzos entre los cuatro ganchos y con una palanca aquí, con una placa que viene a distribuir y puede tener cierto grado de libertad. Otra solución es de utilizar solamente dos ganchos, lo cual permite hacer este trabajo. Y otra solución finalmente es de trabajar con una flujo, que se llama con una barra que permite de transmitir estos esfuerzos de forma igual a todos los ganchos. Los métodos de elevación, como yo les comentaba, en el caso que tenemos una distribución de forma estable, a ganchos se puede dividir por 4, y en el caso que solamente dos conectores, se divide por 2 la carga de los paneles. Algunos ejemplos de mensaje de panel. Ahí un video de cómo se puede movilizar un panel. Ahí ven que es un panel bastante grande y funciona con el WASP, que está ahí tomado con las cadenas. Estas perforaciones vienen ya desde la fábrica, donde al llegar en la obra, solamente colocar el WASP y enganchar con el tornillo que ya. Les quiero hacer un pequeño ejemplo, cortito, pero quizás va a ser interesante para algunos de ustedes, de cómo calcular la cantidad de watts, la posición, cómo ver la resistencia de los tornillos en base a la información que nosotros publicamos. Igual vamos a hablar un poquito del método de cálculo con Eurocódigo de los tornillos y combinar con nuestro ETA, que es nuestro, en inglés es la sigla por European Technical Agreement, es una declaración que va por encima del Eurocódigo, de la normativa vigente. Entonces, este proyecto vamos a considerar un panel de CLT de 5 metros por 2 metros 80 con 20 centímetros de espesor de madera C24, un CLT de esta calidad o esta clase de resistencia de madera. El peso del panel es bastante simple calcularlo de forma aproximativa por lo menos. Consideramos la densidad y multiplicamos por los metros cúbicos de madera. eh, y nos da un peso del panel de 1176 kilos. Eso sería realmente nuestra carga. La duración de la carga va a ser breve, esto es relevante más adelante, el tiempo que se van a actuar estas fuerzas. Específico al mensaje en Europa, no se calcula solamente como una estructura, según Eurocódigo, pero también se calcula según una normativa de transporte, donde tenemos otros factores que vamos a necesitar. Y ahí se hace la diferencia entre los tipos de grúa y su velocidad de avance, metros por minuto. Tenemos cierto coeficiente dinámico que combina el hecho que tenemos un elemento que está en movimiento, y ahí vemos el ángulo que estamos haciendo entre la dirección de la fibra y la cadena. Aquí sería nuestro ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo más desfavorable, donde tenemos un sistema y es estáticamente indefinido, donde vamos a considerar que solamente dos ganchos van a tomar el peso completo de la estructura, ya que no podemos asegurar que el peso se va a repartir con los cuatro ganchos. Entonces, van a ver que con la información que tenemos nosotros publicada, pueden completamente calcular eh, esta situación. Solamente que es un poquito sobredimensionada, pero es la conservadora. El tipo de tornillo que vamos a utilizar es un BGS, un tornillo de hilo continuo de diámetro 11 milímetros, casi media pulgada, y de 200 milímetros de largo. La longitud eficaz del tornillo va a ser de 175, un poquito más corto para que el tornillo sobresalga y que el WASP puede enganchar. Ahí ven la instalación que va a ser inclinada, significa que va a ser en el mismo eje que la cadena. Entonces, si vamos con la información que tenemos nosotros publicada, llevamos en la ficha técnica del BGS, si vamos en diámetro 11, el largo 200, veamos que tenemos esta resistencia en
en la resistencia característica a la extracción total de la rosca. Esta resistencia vale por una extracción a 90 grados con la dirección de la fibra, pero no es el caso nuestro, ya que tenemos un cierto ángulo, que si volvemos aquí, vemos que aquí nos indica un ángulo de 45 grados. Entonces, este ángulo de 45 grados no está considerado en nuestra ficha técnica y es desfavorable para nuestros tornillos, ya que la mayor resistencia que el tornillo puede tener en la extracción es a 90 grados con la dirección de la fibra. Para calcular este ángulo y cualquier otro ángulo que esté conveniente, entre 0 y 90 grados, existe el ETA, que nosotros tenemos publicado en la página también, que, como les comentaba, es una certificación que es legalmente vinculante, es el fruto de mucho trabajo de parte del departamento técnico y nos da todas las herramientas para calcular nuestros tornillos en situaciones que no están contempladas en la ficha técnica. Y ahí veamos, saqué el extracto de la resistencia axial según un ángulo alfa, eh, dependiendo de ciertos parámetros. Y ahí vemos que está toda la información entregada en este caso, donde tenemos el número eficaz, en este caso un solo tornillo, no hay reducción del número eficaz. Tenemos el K-ax, que sería el factor dependiendo del ángulo. En este caso estaríamos en este caso, donde cierto factor reductor, y de lo que calculé estamos en 0,77. Después el FAX, que está un poquito más abajo, el diámetro de 11 centímetros, y la longitud eficaz de 175. Realmente la densidad característica de la madera que estamos trabajando. Y después el K beta, ahí que es para madera, en general es de 1. Entonces, ya, básicamente no tiene efecto en nuestro caso. Y finalmente de 26,39 bajamos a 17,46 kilonewton. Eso es la resistencia que nos da un solo tornillo, que está calculado según el ETA. Entonces, ahí con esta información ya ven que tenemos acceso a toda la información. Entonces, con esta resistencia de 17,6 kilonewton sigue siendo un valor característico, entonces no tiene factores de seguridad, dependen del proyecto, y es lo que vamos a agregar en este caso. Si vamos a la ficha técnica del WASP, nos pide cómo calcular la resistencia de diseño de nuestro tornillo o de nuestro sistema. Veamos que tenemos que elegir el mínimo entre esta expresión y esta expresión de abajo. Arriba nos pide ciertos factores que son bastante comunes en el cálculo del eurocódigo, que es el K-mod gamma M, pero además nos pide dos otros factores, el gamma G y el phi2, que son factores, como les comentaba, dependen de la normativa de tránsito, de transporte, ¿verdad? Em, donde tenemos esta componente dinámica por ser un producto en movimiento, ¿no? La influencia de la velocidad de la grúa, el tipo de grúa, que es la velocidad, que es la fecha, y también la influencia del viento al corto plazo, donde tenemos ciertas acciones que pueden actuar en esta estructura por un tiempo muy corto. Ahí ven los números que hemos calculado de antes, gracias al ETA, entonces 17,46, es un valor característico de nuestro tornillo, en los 45 grados, multiplicado por 0,9, por ser una carga breve, Damon, 1,35 del gamma E, típico, y después tenemos estos factores, como comentaba, propio al transporte. Y eso nos da una resistencia de 6,9 kilonewton. Lo mismo ahí por esta otra expresión que tenemos, y ahí tenemos que elegir el mínimo entre de los dos, entonces sería 700 kilos. Eso sería la resistencia de un WASP con este tornillo y todas las condiciones que hemos mencionado antes. Con la solicitación que tenemos de 1176 kilos dividido por 702, nos da 1,68. Significa que necesitamos dos eh, o más WASP para poder retomar todo este peso. Entonces vamos a necesitar eh, dos pares de gancho o mínimo para poder retomar esta carga.
Las distancias mínimas también se pueden averiguar según nuestro catálogo. Aquí les dejé un extracto de nuestro catálogo que está en estas imágenes con las distancias que tenemos y que podemos volver a encontrar en este diagrama, en esta imagen, en planta del panel, donde tenemos la distancia mínima a retirar, que son 6 milímetros, está el borde cargado, y 28 milímetros desde el borde comprimido. Entonces, esta distancia ahí de la certificada y lo pueden encontrar fácilmente, ya para CLT o para madera aserrada o madera laminada. Si quieren ahorrarse todo este trabajo que yo les mostré de calcular directamente el tornillo, viendo de propiedad, pueden ir directamente a la ficha técnica del WASP y van a encontrar esta tabla y muchas otras tablas de todos estos valores ya calculados. Entonces veamos un sistema que está estáticamente determinado. Tenemos la cantidad de tornillos y el tipo de tornillo con su diámetro, el ángulo que tenemos aquí, y la posición del tornillo en función de la dirección de la cadena. Y ahí veamos que volvemos a encontrar un valor muy parecido, por lo menos, con el sistema indeterminado. Ya que con 4 WASP indeterminados, significa que hay 2 que funcionan, tenemos esta capacidad de izaje que ya está calculada y pueden utilizar en su proyecto. El valor característico que habíamos encontrado delante, entonces, antes de agregar factores de seguridad y de modificación, y ahí el valor admisible, que es una normativa un poquito más antigua, eh, que es la norma DIN, que se utiliza todavía bastante en Alemania. Entonces, ahí ponemos por transparencia, por efecto de transparencia, ponemos los 3 valores para que puedan tomar la decisión más adecuada. Eso era el ejemplo un poquito pesado del WASP. No quería aburrirles. Vamos a seguir un poquito el rumbo de la presentación de herramientas. Otra herramienta que nosotros tenemos para el mass timber en general es una herramienta casi indispensable al momento de trabajar con mass timber. Es un puntal, lo llamamos nosotros en Chile, una diagonal, que sirve para aplomar de forma temporaria el muro en CLT, y puede servir para aplomar muro de madera o estructura en madera hacia madera en su soporte, en la base, como lo veamos aquí, está atornillado hacia la madera por debajo de la membrana hidrófuga, pero también sirve para hormigón. Ahí ven que puede ser atornillado con la fundación de hormigón directamente. Tiene los agujeros están previstos para este uso. Y eso es las lindas historias que tenemos nosotros en Rotoblas, ya que este producto viene realmente de haber sido en contacto con nuestros clientes y de entender sus necesidades en la obra. Y literalmente es un producto que sale de la oficina de ingeniería, donde hemos recopilado todos los requisitos que tenía este producto. Hemos buscado un proveedor y al final se fabrica muy cerca de bodega, del almacén que les mostré hace poquito, en Italia, y, llega a ser un producto muy exitoso y muy funcional, que está muy valorado en la obra. eh, Silver. Hay un video que explica mucho mejor que mis fotos aquí de cómo funciona el Jira, y van a ver que es bastante minimalista, pero cumple una función muy importante en un tiempo muy reducido. No sé si va a funcionar. A ver si ahí funciona. Me dicen si se ve la cara de YouTube. Yo creo que sí. Sí se ve el video. Perfecto, gracias. Entonces ven que ahí es la diagonal es telescópica y tiene ciertos agujeros que están predeterminados. Aquí lo atornillamos hacia la madera sin ningún problema, con agujeros que están previstos. Ahí se ajusta de forma aproximada a 45 grados. Después lo atornillamos hacia la parte inferior. Como les comenté, hay un tipo de agujero que están hechos para el hormigón. Ahí serían anclaje atornillable directamente. Y una vez que lo tenemos fijo, tenemos esta manilla que es extendible y eso hace que
gracias a las dos barrillas roscadas que están en las puntas, va a alejar o acercar el muro y nos permite nivelar de forma muy precisa. Una vez que lo tenemos nivelado, ahí podemos asegurar con esta traba en la posición de la diagonal. Todo eso para trabajar de forma muy rápida. Entonces este producto tiene bastante éxito. Ahí lo ven en aplicaciones donde incluso se alcanza a tapar la estructura, un tabique llamado liviano, y encima se ponen los plomos que vienen certificados en la losa de hormigón. Lo interesante es que permite de aplomar y de dejar puesto estos elementos en madera y nos permite avanzar por etapas, sin tener la necesidad de montar estos muros de corte o estos muros transversales que tendrían en la otra dirección. Entonces es una herramienta realmente muy valorada en la obra. Otra herramienta que tenemos y también muy valorada en la obra es una plantilla para la instalación de tornillos a 45 grados. Para los que se perdieron la charla anterior, la charla número 2, o la primera, no entraron en la primera, perdón, soy mi compañero David González, Colombia, ahí hemos presentado este tipo de conectores que permite hacer la unión de elementos en madera, instalando estos tornillos a 45 grados. Lo ven aquí abajo, les puse un pequeño recordatorio de cómo estos tornillos, al tener hilo continuo, permiten trabajar de forma axial y descomponendo vectores con un tornillo que trabaja en tracción y otro tornillo que trabaja en compresión en esta pareja de tornillos y la resultante al final llega a ser equilibrada. Esta plantilla viene a complementar esta instalación, no es obligatoria, pero es fuertemente recomendada. Es una plantilla de acero inoxidable con una grabación, con un grabado de láser encima, con cierta información que nos sirve para instalar estos tornillos. Nos va a dar, por ejemplo, la distancia con el plano de corte, necesitamos instalar el tornillo, va a dar la distancia respecto al borde lateral de la viga que tenemos aquí, o incluso la distancia entre parejas. Esta plantilla ahí nos va a permitir ubicar de forma exacta el tornillo para poder instalarlo tal cual como estaba contemplado en el diseño. Nuevamente hay un video que lo explica mucho mejor que yo, así que les voy a dejar ahí para que lo vean. La plantilla ahí tiene como unos 20 por 25 centímetros, no es muy grande, eso por 10 pulgadas. Sí, por 10. Y ahí ven lo que yo les comentaba, estas distancias que están grabadas en la plantilla, entonces no se va a borrar y tampoco se va a oxidar, ya que es de acero inoxidable. Eh, y ahí con esta información nos permite entrar un poquito el tornillo y después sacamos la plantilla para que el taladro puede pasar y después sigamos avanzando. Los 5 primeros centímetros son los más importantes, donde, donde ahí vamos a poder indicar el lugar de penetración del tornillo y su ángulo. Después, una vez que está insertado en la madera, sigue funcionando. Como les comentaba, es posible de instalar más que una pareja, dos o más parejas incluso, estas aplicaciones, y la plantilla sigue siendo bastante útil porque nos da la distancia entre parejas que funcionan. Y ahí ven que en la tabla aquí abajo estos valores aparecen y permiten tomar la decisión muy rápida en la obra para no equivocarse dependiendo del diámetro o el tamaño de la viga. En aplicaciones con losas de CLT también nos permite hacer esta instalación bastante delicada en la plantilla de doble 45 grados. Entonces la plantilla ahí ven que tiene estas líneas transversales donde nos da la correspondencia del plano de corte con 45 grados doble y estas líneas entonces lo tenemos que ubicar justamente en el plano de corte y después la plantilla nos posiciona el tornillo con este doble 45 grados en el plano y en el Z, digamos.
Entonces ahí se puede entrar el tornillo y se repite la misma operación del otro lado, con el ancho de la plantilla, ahí haciendo la distancia. Lo bueno es que esta plantilla sirve para este tornillo VGZ, en este caso, que tiene la cabeza cilíndrica, pero también sirve para tornillos de cabeza cónica, que es el VGS. Podemos utilizarla para esta aplicación, y incluso para conector de hormigón, que es el CTC, el conector que permite resolver una losa colaborante entre madera y hormigón. Eh, Esta plantilla nos permite nuevamente respetar los 45 grados, tal cual como está diseñado en el plan. Eso es. Sí, hay otras aplicaciones también con concepto de ángulo que se pueden hacer con nuestros tornillos. Ya. Otra herramienta bastante interesante, bastante útil que tenemos nosotros en nuestro catálogo, que es una impregnadora. Nuevamente es una de las lindas historias de Rotoblas donde hemos identificado un problema en la construcción, un problema en la obra, más que nada, eh, y hemos desarrollado esta máquina que es bastante sencilla, bastante minimalista, pero logra resultados muy impresionantes cuando comparamos con otras alternativas. Se llama Jelly. Es una máquina impregnadora. Ahí ven que permite pintar una, dos, tres o cuatro carras en tabla de madera. El rendimiento es aprox de 200 metros cuadrados por hora, lo cual es bastante elevado. Puede ser operado por una persona solamente, aunque per dos yo creo que sería bastante más cómodo, pero puede funcionar con una persona. Y en las secciones de madera es hasta 300 milímetros por 85 milímetros de alto, cual igual permite trabajar con secciones importantes. Nuevamente tenemos un video que es bastante más útil que explicaciones ahí con fotos, y van a ver cómo funciona esta- esta máquina e incluso cómo le puede llegar en la obra. Entonces, cuando lo piden, van a ver que la máquina viene todo en su caja de cartón, con todas las piezas. Se debe montar, entonces, sacar las patas primero, sacar el cuerpo. Ven que ahí todo se monta sin herramienta específica. Y la gracia, quizás lo ven ya, ven que es una máquina sencilla. Y eso está muy valorado en muchas partes porque al ser una máquina sencilla, significa que es sencilla de arreglar. Si tenemos un perno que falla, si tenemos un ángulo, un soporte que falla, todo es muy sencillo de arreglar, y cualquier maestranza o cualquier taller le puede arreglar la máquina sin necesidad de pieza propietaria, de rodamiento específico, no. Todo es fácil de intercambiar. Todos los consumibles, que serían la brocha, los rodillos, las boquillas, todo eso son repuestos que nosotros suministramos, lo tenemos a la venta, pero cuando compran una Jelly, viene con ya todo lo que ven en el video. Pero todas estas piezas que se gastan se pueden comprar como repuesto. Ahí ven la instalación previa de la tabla, donde la pieza va a pasar por los rodillos que van a impregnar la madera, y después tenemos estos cepillos que sacan el exceso. Los cepillos no tienen otra función que de emparejar el producto que se aplicó, y, y no sirven para aplicar el producto mismo, ya que el producto se aplica gracias al rodillo, el rodillo que está impregnado, digamos, está como remojado con el producto. Aquí ven la colocación del receptáculo, tanque, donde tenemos el producto a impregnar. Ahí ven que tiene estas tres boquillas, como les comentaba, eso también es un repuesto que se puede suministrar. Y ahí la colocación de la pintura o del impregnante eh, de telar. Ahora, no se puede trabajar con todo tipo de material químico,
hay cierta restricción en los solvantes presentes en el producto a aplicar, eh, y por eso si tienen cierta duda o si quieren saber si el producto a impregnar es compatible con nuestros rodillos de poliuretano que van a surgir, eh, nos pueden preguntar directamente y ahí podemos analizar la composición de del producto a impregnar. Ahí ven cómo reemplazar los rodillos de forma sencilla, no nada de muy complicado, lógico. Toda esta pieza que ven ahí se pueden intercambiar. Eso nuevamente es un producto bastante interesante. Eso era por el Jelly. Y finalmente quizás la herramienta que más nos consulten al vender nuestros productos, como nosotros vendemos muchos tornillos, muchos conectores cilíndricos en general, nos preguntan mucho cuál es la fuerza requerida para meter los tornillos. Y la respuesta a esta pregunta va a depender, como lo ven aquí en la pantalla, que hay muchos factores que entran en la, la influencia del torque requerido para entrar los tornillos. Veamos del lado del soporte, tenemos la especie de madera, la densidad que es entre misma especie, dependiendo su entorno de crecimiento, pueden llegar a tener ¿ya? La humedad de la madera al momento de entrar en el tornillo. Si la madera está verde, seca, eso va a tener una influencia. Si la madera es una madera de infantería, madera laminada o CLT, o si es una madera aserrada. Allí tenemos mayor probabilidad de nudo, ya que la laminada pasa por un proceso de selección y las tablas están unidas por fingerprint. La dirección de la fibra, si estamos trabajando en la dirección radial, tangencial o longitudinal, incluso, vamos a tener más o menos resistencia para penetración del tornillo. La impregnación también tiene una impregnado con cierto compuesto como el CCA, por ejemplo, eso va a tener una influencia en la fricción que va a tener el tornillo con, con este impregnante. Y si hacemos un previo agujero, obviamente eso va a cambiar la geometría que se presenta y va a reducir el estrés localizado que se forma en la madera. Del lado del tornillo, eso es lo que nosotros le podemos asegurar. eh, eh, Va a depender si el tornillo es autoperforante o no, si viene encerrado o no, del diámetro real. Aquí tenemos diámetros del cuello, diámetro exterior del hilo, diámetro final. Entonces hay que comparar siempre con esta información en cuenta. La longitud del hilo, si trabajamos con un tornillo de hilo parcial, de hilo continuo, eso también va a cambiar la fricción, provoca el tornillo. Y si cuenta con un revestimiento, eso también va a influir en la fricción que ocurre en el tornillo. Entonces, hay muchas preguntas antes de poder responder a la pregunta de cuál es la fuerza, cuál es el torque necesario, pero nosotros normalmente tomamos la pregunta al revés. Preguntamos al o a doctora cuál herramienta cuentan, qué son las herramientas que trabajan normalmente, y ahí veamos si estas herramientas pueden llegar a tener la potencia requerida. Lo que veamos mucho en el mercado latinoamericano es la presencia de dos tipos de taladro o atornilladores, que también se llaman en el mercado, pero hay de un lado los taladros de impacto, que hacen este ruido muy seguido de impacto, eh, y del otro lado hay atornilladores, que tienen un giro que es continuo. Entonces, estas dos formas de transmitir torque va a tener una influencia también en nuestros tornillos. Y ahí ven que tenemos cierta restricción en cuanto a el uso de taladros de impacto. Porque el taladro de impacto lo que hace es que viene a acumular cierta inercia y viene a golpear con un martillo dentro del cabezal del taladro. Como lo ven aquí, es un video en cámara lenta donde ven este cabezal que está
cargado con un resorte, aquí de color cobre, y este resorte hace que carga el cabezal, que tiene cierto diámetro y cierta inercia, y viene a golpear este martillo, y es el martillo que va a hacer girar el tornillo o el perno, en este caso que tenemos en el video. Y esto pasa varias veces por segundo, 100 veces por segundo. Entonces, estos impactos muy seguidos, en un tiempo muy corto, pueden tener un impacto negativo, una influencia negativa en el tornillo, ya que nuestros tornillos están diseñados para tener cierta elasticidad y cierta plasticidad al momento de un terremoto, al momento de un sismo. Es importante que el tornillo sí se deforme sin romper, obviamente. Es por eso que podemos lograr hacer este tipo de geometría. No sé si ven en mi cámara, aquí, si lo ven, con- nuestros tornillos se pueden doblar de esta forma. No es con poco esfuerzo, hay que tomar una tremenda barra y yo no puedo seguir doblándolo así a mano. Necesita mucha energía para llegar a eso, pero lo que pueden ver, sobre todo, es que el tornillo no se rompe o no falla de forma frágil. O sea, sería más exacto decir, porque ya el tornillo no cumple su función claramente al nivel mecánico, porque la deformación es demasiada, pero no, no falló de forma frágil. Y eso es muy importante para nosotros, y para la construcción en madera en general, donde necesitamos una cierta ductilidad en los conectores. Y esta ductilidad, entre comillas, es el talón de Aquiles al momento de utilizar un taladro de impacto, porque son muchos golpes, muy intensos, con un pic de torque muy breve y muy seguido. Entonces, en ciertas aplicaciones, como lo ven aquí, cuando utilizamos los tornillos contra una placa metálica, cuando una placa gruesa de metal, ahí tenemos un problema con el taladro de impacto. Otro problema es cuando utilizamos tornillos muy largos, ahí hay mucha fuerza y la intensidad de la fatiga que podría sufrir el tornillo en esta longitud de rosca también es perjudicable. Si trabajamos con maderas duras también, ahí la resistencia que ofrece la madera es mucho mayor, o incluso si una vez instalado el tornillo, tenemos una humedad que se va a elevar, o tenemos una lluvia en la obra, por ejemplo, entonces la madera va a empezar a hincharse, y este hinchamiento puede solicitar el conector, solicitar el tornillo y llegar a un estado crítico. Por eso les quiero llamar un poquito la atención respecto a los taladros de impacto comparando con los atornilladores. Eh, Obviamente, la mayoría de los casos, cuando trabajamos con tornillos cortos, por ejemplo, este que tengo en la mano, que es un tornillo de 220 milímetros, que son 9 pulgadas, aquí no hay problema utilizar un taladro de impacto, porque es un tornillo corto, entre comillas. El problema llega cuando empezamos a trabajar con tornillo, un tornillo ahí de 32 centímetros, que es mucho más largo y sobre todo que es de hilo continuo, punta a punta. Eso llega a ser un problema porque es el roce mucho más importante, y el torque requerido va a ser mucho más importante, podría llegar a ser crítico, como les comentaba. Entonces, nosotros recomendamos ciertos equipos, obviamente, para los tornillos que vendemos, y veamos un extracto de la última publicación, que es un Smart Book, donde dependiendo del diámetro recomendamos ciertos taladros. Aquí vemos que trabajamos con ciertas marcas que recomendamos, que también distribuimos, eh, que son dos marcas en este caso. En la marca Maffel vende maquinaria especializada para la construcción en madera, y ahí vemos modelos de taladro inalámbrico que tienen mucha tecnología, que tienen batería de alta capacidad, que tienen mucho torque. Este puede tener en la primera velocidad hasta 90 Newton metros, lo cual es mucho, es suficiente para romper la muñeca, es más que suficiente. Incluso se puede adaptar un multiplicador como un tipo de embrague que viene a hacer una caja de reducción,
como en 4x4, y eso viene a ampliar más el torque que entrega el taladro. Si empezamos a tener este tipo de aplicaciones con tornillos largos, ahí recomendamos para tornillos grandes en general este tipo de taladro que es con cable, ahí sí, es de marca Dus, también es alemán, y ahí podemos trabajar hasta 120 Nm de torque, lo cual también es pero muy elevado. Es una herramienta fiable. Eh, Parece una herramienta un poquito antigua, pero tiene bastante tecnología y eso es lo que es valorado sobre todo al momento de la obra, es que es muy duradera. Toda su carcasa está hecho de metal, es muy durable, puede ser usado por mucho tiempo. Y finalmente, en aplicaciones mucho más extremas, y cuando sobrepasamos el diámetro 11 o 20 incluso, en aplicaciones que son muy largas, ahí tenemos otro modelo de bus que tiene más de 200 Nm eh, torque, y ahí podemos entrar a casos extremos, pero eso es porcentaje muy reducido de las aplicaciones. Creo que para las aplicaciones principales uno puede enfocarse con estos dos taladros. Eso es un poquito todo. Yo les presenté algunas soluciones, y como les comenté, hay muchas cosas. Dimos, yo creo, 5 o 6 hoy día, pero hay 150, hay un catálogo de 240 páginas de solamente de herramientas. Está disponible en la web si quieren descargarlo. En toda Latinoamérica estamos presentes, tanto para construcción en madera, pero también para construcción en seco y para aplicaciones de seguridad industrial. Así que si quieren buscar el contacto de un vendedor cercano a ustedes, ahí les dejo el contacto de José, que él representa a Costa Rica. Hoy día está en una feria, no sé si escucha, tiene mucho que hacer. Eh, y en la página directamente, en rotoblas.es, pueden buscar en contacto, contáctenos, y van a ver el mapa mundial de todos los vendedores y van a poder encontrar el contacto de cada vendedor dependiendo de su zona. Yo estaré personalmente en Costa Rica en 2 semanas para un seminario del Regen B, Quantum Leap. Yo estaré allá el 21-22 de junio, son 2 semanas. eh, y cualquier cosa ahí estaremos en contacto. Ahí están mis datos si tienen cualquier pregunta. Encantado de responder a sus dudas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Quentin, igualmente por sus aportes y por la charla brindada el día de hoy. Para nosotros es muy importante siempre desarrollar este tipo de temáticas en áreas de mejora también del sector forestal y también de los sectores complementarios, como lo es el segmento de la construcción, ebanistería y mueblería en general. Eh, Igualmente, ya la grabación va a quedar disponible en el transcurso de la semana, posiblemente ya el día de mañana o más tarde el sábado esté en nuestras redes sociales, entonces ahí pueden repasar cada uno de los contenidos. Y si tuvieran alguna consulta, más bien les abrimos el espacio para que ustedes puedan hacer la pregunta, ya sea abriendo el micrófono o escribiéndolo por medio del chat. Entonces, más bien les damos la palabra si tuvieran alguna consulta. Bueno, si no hubiera ninguna consulta adicional, más bien nuevamente muchas gracias por la exposición, por los apoyos que nos ha brindado Rotolas y más bien esperamos entonces seguir conversando sobre esta temática y otras que nos puedan brindar sinergias entre los diferentes entornos del sector forestal, el uso de la madera, que es siempre pues en lo que constantemente estamos trabajando. Que tengan una excelente tarde o noche, dependiendo pues también de dónde se ubican esta tarde y les esperamos pronto en nuevas charlas y temáticas. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a la Cámara Forestal. Y ha sido un gusto. Espero que nos veremos pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.